El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Leemos una parte de este Evangelio de San Lucas, a quien recordamos hoy como uno de los que nos transmite la vida de Jesús. Y San Lucas no solamente nos habla del Evangelio, nos transmite los hechos, las obras de Jesús, los mensajes de Jesús, sino también ha escrito otro libro que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos narra el inicio de nuestra iglesia. Y es una obra muy especial la de San Lucas, porque él, aunque no conoció a Jesús, recibió de San Pablo todo lo que él nos transmite, porque fue compañero de San Pablo también en toda su trayectoria y aprendió tanto, y entonces nos transmite ese mensaje. Por eso es muy bueno leer el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles para tener una idea de Jesús y también de cómo comenzó toda nuestra iglesia. Es importante leer todos los evangelios, pero sobre todo San Lucas, ahora que se nos recuerda a quién lo escribió. El mensaje de San Lucas es un mensaje de amor, de misericordia, porque pone a Jesús de esa manera. Es el que mejor nos transmite a Jesús, teniendo misericordia, ayudando, sanando, curando a muchos, hablando de ese amor no solamente en palabras, sino con las obras que hace Jesús. Y nos transmite muchos textos donde nos presenta la misericordia de Jesús, cómo Dios ama, y Dios ama de verdad, y Dios no está rechazando a nadie, y siempre tiene esa misericordia. Y todo aquel que se acerca a Dios siempre va a recibir ese perdón, esa misericordia. Por eso el Evangelio de San Lucas siempre es una invitación a experimentar el amor de Dios. Si uno se acerca a Jesús, se acerca a experimentar el amor de Dios. Y por eso es que lo buscamos, por eso tratamos de conocerlo más, porque queremos conocer ese amor de Dios. No nos acercamos para tener simplemente conocimiento, sino nos acercamos para experimentar el amor de Dios. Y nuestra iglesia nos tendría que ayudar para eso. La religión que practicamos tendría que ayudarnos a experimentar a un Jesús de amor y de misericordia. No a un Jesús de cumplimiento, no a un Jesús de tradición, sino a un Jesús de amor, de misericordia. Y por eso la invitación está siempre a acercarnos, a buscar de Jesús, a conocerlo más. Y una de las formas es leer el Evangelio, o leer los 4 Evangelios, o leer la Sagrada Escritura. Los creyentes deberíamos siempre tener un acercamiento a la Sagrada Escritura, leer la Biblia. Los católicos deberíamos siempre leer la Biblia, especialmente hoy se nos recuerda leer el Evangelio, y concretamente el Evangelio de San Lucas, para que tengamos esa experiencia de conocimiento ciertamente, pero que luego para que tengamos esa experiencia del amor de Dios y nos acerquemos a Él. Hoy encontramos también otro aspecto muy importante del Evangelio de San Lucas en la lectura que escuchamos, y es sobre la misión. Jesús vino a este mundo a realizar una misión, y la misión fue salvar a la humanidad. Pero esa misión no acabó con la ascensión de Jesús, sino esa misión continúa. Por eso se nos habla de este texto. Se dice que Jesús envió a otros 72 discípulos y los mandó a los lugares a donde pensaba ir él. Porque cuando Jesús llevó a cabo su misión, no concluyó, como digo, cuando él murió, resucitó y regresó al Padre, sino la misión
continúa. Y la misión es ahora parte de la iglesia, que somos nosotros, los bautizados, los católicos que formamos esta iglesia. Esa es parte de la tarea que tenemos también, ser misioneros. Y la misión es compartir la experiencia de Dios en nuestra vida. Lo que decía antes, si nos acercamos a Dios, si nos acercamos a Jesús es para experimentar el amor de Dios. Y cuando yo experimento ese amor de Dios, tengo que compartirlo, tengo que llevarlo, tengo que manifestar a los demás lo que Dios ha hecho en mi vida. Esa es la misión, esa es la evangelización, eso es transmitir el mensaje de Dios. Por eso también debemos nosotros pensar en esa realidad. Los católicos no solamente estamos en esta iglesia para cumplir, para hacer algunos ritos, para tener algunos sacramentos, para celebrar algunas fiestas, sino para vivir esa experiencia de Dios en nuestra vida y compartirla. Así como Jesús, Él fue un misionero por excelencia, llevó el mensaje por todos lados. Los que siguieron a Jesús después, como San Lucas, San Pablo, los apóstoles, transmitieron eso. El Evangelio es fruto de esa experiencia que tuvieron ellos. Ahora a la iglesia, que somos nosotros, también se nos invita a hacer lo mismo, a transmitir ese mensaje. Por eso que hoy, al recordar a San Lucas, pensemos nosotros como católicos, como cristianos, que debemos tener esa experiencia de Dios en nuestra vida, que debemos llegar a experimentar ese amor de Dios en nuestra vida. Para ello hay que buscarlo, y lo buscamos leyendo el Evangelio, conociendo la Sagrada Escritura. Pero luego de conocerlo, tendríamos que llevarlo, transmitirlo, dar a conocer a los demás lo que Dios hace en nuestra vida. Y hoy que celebramos la Eucaristía, tenemos la oportunidad de experimentar ese amor de Dios. Cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos ese amor de Dios, la entrega de Jesús por nosotros, el que murió por nosotros se da también a nosotros en alimento. Cada vez que celebramos la Eucaristía, los católicos tenemos la oportunidad de comulgar con el cuerpo y la sangre de Jesús. Y al comulgar con ese sacramento, comulgamos con lo que he dicho, con el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que se da a nosotros, nos permite llevarlo a nuestro cuerpo para que experimentemos esa grandeza de su amor, de su misericordia, y luego al salir podamos transmitirlo a los demás. Que el Señor nos ayude a todos, que pensemos hoy en lo que nos transmite esta fiesta de San Lucas y que hagamos lo posible de mantenernos perseverando en nuestra iglesia.